La costa este de Estados Unidos se está hundiendo hasta 3 milímetros cada año, a consecuencia del uso desproporcionado de agua subterránea en la región. Florida, ubicado en la región más meridional del país, es uno de los estados más afectados por la creciente marea. De las 20 áreas urbanas en Estados Unidos que se pronostica tendrán los mayores hundimientos, 5 se encuentran en ese estado: San Petersburgo, Tampa, Miami, Miami Beach y Ciudad de Panamá. Científicos de la organización sin fines de lucro Climate Central han estimado que 275 millones de personas en todo el mundo viven en áreas que eventualmente se inundarán luego de que el planeta alcance un calentamiento global de 3 grados C. Incluso con una elevación de 2 grados C, los pronósticos son negativos. Los cambios irreversibles del nivel de mar afectan playas, distritos comerciales y hasta franjas de cultivo. Miami y todo el tercio inferior del estado podrían sumergirse hasta 2 metros, de acuerdo con los datos científicos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, predijo que las calles de la ciudad quedarán inundadas para 2070. Su pronóstico cuadra con lo pronosticado en 2016 por la compañía de bienes raíces Zillow, según la cual 1 de cada 8 casas en Florida estará bajo el agua para el año 2100, lo que implica una pérdida de $413,000 millones. Un riesgo que se ignora a pesar de la alerta. Casi 2 millones de personas viven en la costa y la industria inmobiliaria sigue construyendo nuevos condominios en la zona. Los lugareños se han hecho a la idea de que la ciudad más grande del área metropolitana de Florida eventualmente dejará de existir. Tanto Miami como South Beach presentan construcciones de alta densidad en franjas de tierra planas y arenosas. Las constructoras se empeñan en construir en áreas propensas a las inundaciones. Y aunque la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para exigir que los agentes inmobiliarios divulguen los riesgos de inundación, el Senado no lo ha revisado, y persiste una cultura de no divulgación sistemática y fraudulenta en las áreas de alto riesgo. Así lo explicó el diario británico The Guardian. La periodista Megan Mayew Bergman explicó que, en Florida, los bienes raíces son un gran motor económico, por lo que la gente se niega a creer el riesgo que implica el aumento del nivel del mar. En los últimos años, el cambio climático ha provocado problemas emergentes en la ciudad, tal como la gentrificación y desplazamiento poblacional en vecindarios que antes eran de bajos ingresos. Hoy en día, esos mismos sitios están aumentando su valor debido a que el terreno está a mayor altura. Medidas al problema. Las medidas del Estado parecen solo paliativas. Levantar caminos, apuntalar los muros del mar, agregar bombas, mejorar el drenaje o comenzar proyectos de dragado. Estas con las propuestas de los comisionados que buscan preservar Miami. Son soluciones a corto plazo que sirven más como recordatorio de la vulnerabilidad en la que se encuentra Florida.
En 2018, un informe de la Unión de Científicos Preocupados sentenció que los mercados financieros no han tenido en cuenta esta futura recesión, por lo que el impacto económico será asombroso y la ventana para que las ciudades mantengan la solvencia y la capacidad de recuperación se está reduciendo. La misma organización señaló que casi 175 comunidades en todo el país pueden esperar inundaciones crónicas significativas para el 2045 y de esas casi el 40%, es decir 67 comunidades, tienen niveles de pobreza por encima del promedio nacional. De acuerdo con The Guardian, los estados con zonas de alto riesgo son Carolina del Norte, Maryland y Louisiana, donde un porcentaje significativo de propiedades en riesgo pertenecen a personas de color. Las investigaciones han arrojado que una crisis inmobiliaria inducida por el cambio climático es inminente en el sur y tendrá un impacto brutal en aquellos que no pueden pagar nuevos seguros, reubicaciones o muros marítimos privados.